Para este año estamos compartiendo la palabra desafiar. Es importante esta palabra. Tenemos que desafiar. Estamos en el último mensaje para el año 2023. Es un mensaje que tiene mucho contenido. Es un mensaje que tenemos que tomar, que tenemos que meditar y luego lo vamos a ir disfrutando a lo largo del año. Hemos estado hablando que tenemos que disfrutar de aquello que es imposible. Son los dos primeros mensajes. Desafiar aquello que es imposible. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando de desafiar la fe que trasciende. Este es el mensaje de hoy, la fe que trasciende. ¿Por qué tenemos que desafiar la fe que trasciende? Porque yo tengo que comprender una cosa. ¿Yo dónde tengo que tener mi fe? Yo mi fe la tengo que tener en la promesa que Dios me ha dado. Este es el primer punto. ¿Dónde tengo que tener yo mi fe? En que Dios me ha dado una promesa. Y cuando Dios me da una promesa, yo sé que la va a cumplir. Por eso es muy sencillo. Solamente tengo que creer. Tengo que creer. ¿Cómo tengo que creer? En oración. Esta es la promesa que Dios me ha dado. En el momento en el que yo tengo fe en la promesa que Dios me da, es el momento en el que yo voy a poder disfrutar de aquello que es eterno, de aquello que no tiene límites. Es la promesa que Dios me ha dado. ¿Dónde tengo que tener fe? En ese mundo espiritual. No es centrarme y tener confianza en aquello que es material, en aquello que es humano, porque eso desaparece, eso va y viene. Es tener fe en ese mundo espiritual. Es en ese mundo espiritual en el que yo tengo toda la respuesta. ¿Qué es lo que yo disfruto en ese tiempo? Disfruto de lo que es eterno. Esta es la fe que trasciende todas las cosas. Si yo continúo viviendo mi vida confiando en algo que no trasciende, voy a tener siempre limitaciones en todo. Voy a tener muchas limitaciones por mi capacidad, por mi pensamiento, por mis ideas, por lo que ocurre a mi alrededor, pero si yo tengo mi fe en aquello que trasciende completamente todas las cosas, en aquello que es eterno, yo voy a conseguir aquello que es imposible. Tenemos todos muchas dificultades en nuestra vida, muchos problemas. Por eso, mi fe está en aquello que trasciende, no en aquello que es limitado. Ahora, en primer lugar, hoy no es mi día con los rotuladores, no os preocupéis, os podré enviar el bosquejo a través de internet. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar de lo que es eterno. Disfrutar o tener la plataforma del trono con lo que es eterno. ¿Dónde yo me voy a colocar? En el lugar que es eterno, absolutamente. Y esta plataforma es en la cual yo voy a poder estar, en la cual yo me voy a poder encontrar. Es disfrutar del poder del trono por encima de lo que yo me encuentro en el mundo. ¿Cuál es la conversación del mundo ahora mismo? Es cómo yo puedo encontrar poder en el universo. ¿Cómo yo lo encuentro? Es mi poder humano, es el poder que hay por ahí deambulando, es una energía. Es lo que ahora el mundo está intentando conseguir. Y es lo que todo el mundo te vende. Yo te voy a vender un método en el cual tú vas a encontrar el poder que hay dentro de ti que no conocías. Yo te voy a dar una herramienta para que el poder del universo vaya a caer sobre ti.
Yo te voy a dar una herramienta para encontrar una energía que te pueda cambiar la vida. Sin embargo, nosotros estamos siempre no disfrutando de esto. ¿Qué es lo que tendremos que disfrutar? Es el poder del trono celestial que trasciende todas las cosas. ¿Dónde está el problema? En que yo no disfruto de esto. ¿Dónde está el problema? En que yo no disfruto de esto. Y cuando dejo de disfrutar de esto, aunque yo no quiera, empiezo a buscar respuestas al igual que otras personas. Lo haré en ese universo, buscaré respuestas dentro de mí, dentro de lo que tengo alrededor, pero esas respuestas no trascienden. Están totalmente limitadas. Ahora, ¿cómo yo puedo disfrutar del poder del trono celestial? ¿Cómo yo puedo adquirir esa respuesta en mi vida? Solamente hay una llave. Solamente hay una llave, que es Cristo. Cristo es la llave. ¿Cómo puedo disfrutar de aquello que trasciende? Si tienes a Cristo, lo puedes disfrutar. Esta es la mayor respuesta. La iglesia primitiva se basaba en esta clave constantemente. ¿Quién les había prometido el poder del trono celestial? ¿Quién estuvo 40 días hablándoles sobre ello? ¿Quién le estuvo diciendo además, no os preocupéis que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el final? Esa era la clave. ¿Cuál es la clave? Cristo. ¿Cuál es una de las palabras o términos que más se repite en el Nuevo Testamento? En Cristo. En Cristo. Y ahí es donde nosotros encontramos esa respuesta. En Cristo. Cuando yo tengo la clave que es Cristo en mi vida, ¿qué es lo que llega? Primera respuesta, el Dios Trino está conmigo. Es que yo tengo la gracia de Cristo, como dice en final de, creo que Primera de Corintios, yo tengo la gracia de Cristo, yo tengo la comunión del Espíritu Santo, yo tengo el amor de Dios. Lo tengo todo. Tengo ese Dios Trino que está obrando constantemente en mi vida. Tengo las obras de Cristo, Hechos 1:1. Tengo el trono, el respaldo del reino de los cielos, Hechos 1:3. Y en Hechos 1:8 tengo la llenura del Espíritu Santo que me va a dar el poder para ser un testigo. Ahora, fuera de esto, no hay nada. Son las bendiciones del Dios Trino. Cuando yo ya tengo a Cristo y yo estoy disfrutando de ese Dios Trino que está conmigo y disfruto completamente, ahí es donde el poder del trono viene a mi vida. Esto es el poder del trono. La llave es Cristo. El primer paso, disfrutar del Dios Trino. Y ahí es cuando llega todo ese poder que yo necesito en mi vida. Ahí, en ese momento, yo soy capaz de poder salvar mi campo. En ese momento, yo soy capaz de salvar mi campo. Porque si no tengo el poder del trono, no voy a poder hacerlo. Si yo no disfruto del Dios Trino, no voy a poder hacerlo. Si yo no tengo a Cristo, es imposible. Esto tiene que ser el primer punto de hoy en nuestras vidas. Tengo que disfrutar no del poder humano que me encuentro, sino el poder del trono celestial. No es una herramienta humana, no es una ciencia humana, no es una inteligencia. Es el poder que lo trasciende todo. Ahí es donde yo pongo mi fe. Mi fe la pongo en el lugar que lo trasciende todo, que es el poder del trono celestial. La iglesia primitiva tenía esta respuesta en su vida. ¿Cómo aquellos escondidos en el aposento alto, en peligro de muerte, iban a ser capaces de conquistar todo el mundo? ¿Cómo? No tiene sentido. Es imposible. En el momento en el que ellos tienen la fe en aquello que trasciende, lo imposible se hace posible. Y lo que parecía imposible, lo que parecía que no iba a suceder nunca, sucedió. Simplemente porque sin buscar ese poder en el mundo,
hallaron el poder espiritual del trono celestial y les dio la capacidad para ser testigos hasta el último de la tierra. En segundo lugar, ¿qué tenemos que disfrutar siempre? Tenemos que disfrutar de tener esa torre de guardias del trono, de estar en esa torre, en ese lugar donde yo disfruto de la oración. ¿Qué ocurre cuando yo oro? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando yo oro? Que ejércitos de ángeles se movilizan a mi alrededor. Ese es mi respaldo. Son mis guardaespaldas. Son aquellos que luchan la batalla por mí. ¿Qué ocurre cuando yo oro? Como dice el pastor Río, orar no es creer en cosas extrañas y sobrenaturales. No es esperar a que suceda lo que tú quieras. Creer no es forzarte a decir esto tiene que ser así. Creer es algo más. La oración se basa en esto. Cuando yo oro, las obras de la oscuridad se rompen. Cuando yo oro, las obras de Satanás se quebrantan. Solamente a través de la oración. Por eso yo tengo que vivir en esa torre de guardias donde yo pueda orar, donde a través de esa oración yo esté obrando de esa forma. ¿Qué tengo que hacer en esa torre de guardias? Tengo que llegar a comprender tres cosas. Primero, el Dios Trino. Como hemos dicho, es el poder del trono y es mi campo. Esos tres puntos son los que tienen que tener, o el contenido que tiene que estar en esa torre. Cuando yo oro, cuando yo estoy concentrado en las 24 horas que lo hago, en disfrutar de las bendiciones del Dios Trino. Las bendiciones de Cristo, como mi profeta, sacerdote y rey. Las bendiciones de Dios, con su amor y con su poder. Las bendiciones del Espíritu Santo que mora dentro de mí. Y yo disfruto de estas bendiciones en aquel lugar. Primero. Luego, ¿qué hago? Disfruto del poder del trono celestial, del poder que Dios me da para poder trascender lo que es imposible. ¿Dónde? En mi campo, donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo estoy. Esas tres respuestas, o estos tres puntos, tenemos que, en esa torre de guardia, tenemos que hacer un dibujo, tenemos que proyectarlo en mi vida. Tengo que proyectar y dibujar en mi vida estos tres puntos. ¿Cómo yo voy a poder disfrutar del Dios Trino, del poder del trono y de mi campo? Hay que dibujarlo. Luego, cuando yo lo dibuje, voy a poder encontrar esa respuesta. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no veo esa respuesta. Porque estoy escondido. Porque estoy tan preocupado por mis circunstancias en mi día a día que no soy capaz de ver la obra de Dios. Y ahí es donde yo, estos tres puntos, tengo que ver su cumplimiento. Pero abriendo los ojos, sacando la cabeza y viendo cómo Dios obra. Ahí es donde yo encuentro ese cumplimiento. Yo estoy viendo cómo Dios está bendiciendo mi vida a través del Dios Trino. Cómo el poder del trono celestial empieza a fluir de mí y llega hasta el campo. El cumplimiento de esos tres puntos. Y cómo yo, además, lo dejo para la siguiente generación. Esta es la retransmisión de estos tres puntos. Esto es lo que yo tengo que dejarle a los remanentes. Remanente, ¿qué tienes que disfrutar en tu vida? Pues ser una buena persona ahora. Como Israel está con los días del Día de la Paz, que fue el lunes, pues, ¿qué es lo que le dicen en el colegio? Pues que hay que ser bueno, hay que compartir, ese tipo de cosas que son fantásticas, correctas, geniales, muy bien. Y el otro día ayer estaba orando y empezó a orar por estas cosas. Eran sus títulos de oración, porque es aquello bueno que le han dicho que tiene que tener en su vida. ¿Y qué es lo que él hace? Pues voy a orar por ello. Con toda la lógica del mundo, ¿verdad? No era la palabra que le habíamos dado en la iglesia, pero era algo bueno que le habían transmitido, que él tenía que disfrutar. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues voy a orar por ello. Voy a ponerlo en oración. Es muy importante lo que le transmitimos a nuestros hijos, porque se les queda dentro. Es muy importante lo que les enseñamos. Por eso tenemos que ser buenos modelos. Y esta mañana hemos hablado
tenemos que ser los moldes correctos para la siguiente generación. Y si mi molde y el molde que yo establezco en la iglesia de Aposento Alto es disfrutar de esto, ¿qué van a hacer los remanentes para disfrutar de esto? ¿Hay algo más importante que disfrutar de esto? ¿Disfrutar del Dios Trino, del poder del trono y de la evangelización del mundo en el campo? No hay nada más importante. Estos tienen que ser nuestros moldes. En tercer lugar, mi trabajo, mi ocupación, tiene que ser como esa antena que yo disfrute constantemente. El pastor Río dice, absolutamente, es decir, por encima de todas las cosas. Aquello que yo hago en mi vida ahora tiene que ser la herramienta para poder transmitir el Evangelio. ¿Qué le enseñamos a los remanentes? Tienes que tener en tu cabeza, tienes que tener una mentalidad que sea global. Porque estamos en un mundo global. Si no, miraron los unos a los otros. ¿Cuántos españoles hay aquí ahora mismo? Hay muy pocos. Estamos en un mundo que es global. ¿Dónde tienen que mirar mis remanentes? Hacia todo el mundo. ¿Dónde tengo que poner yo mi mente? Tengo que evangelizar a todo el mundo. Tenemos que llegar a todas las naciones. Tenemos que tener una mentalidad grande en la cual Dios pueda obrar. Y esto no lo hace ahora. No es algo nuevo del año 2023. No es algo que ocurrió en el 2022. Es algo que ya Cristo te estuvo diciendo hace 2000 años. No es nuevo el mensaje de las 237 naciones. Ya ocurrió en el mismo aposento alto cuando se van a evangelizar, al principio del capítulo 2, empiezan a hablar en otras lenguas y llegan a 15 naciones diferentes. Es decir, no es un mensaje moderno, es un mensaje viejo. Y ahora estamos viendo la importancia de ello. Ya no es que tengamos que ir al mundo a evangelizar, es que ya el mundo ha venido aquí a donde estamos nosotros. Tenemos que evangelizar las 237 naciones. ¿Qué tenemos que hacer a través de nuestro campo? Tenemos que sanarlo. Porque allá donde estemos vamos a ver personas enfermas, personas con problemas, personas con dificultades. Esto tiene que ser lo que yo ponga en mi corazón. El otro día, Mari Carmen me deja un mensaje de voz que he escuchado esta mañana. Se quedó de estos que se quedan ahí los mensajes, recibo un montón y cuando me quiero dar cuenta hay alguno por ahí abajo que no he visto. Pues ha sido el tuyo, lo siento mucho. Pero el contenido de ese mensaje ya me lo transmitió Miri, ¿vale? Problemas que ocurren, enfermedades que salpican a toda una familia. Y al final, ¿cuál es el título de oración que compartía Mari Carmen? Pues que yo pueda ser luz y que esto pueda ser luz en medio de mi familia. Las circunstancias tienen que servir para que yo sea luz en medio de las circunstancias, en medio de todos. Para que aquel que creía pueda volver a creer, aquel que no cree pueda empezar a creer. Esto es la finalidad de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la gente está enferma, no solamente físicamente, está enferma espiritualmente. Y la única solución y la única respuesta es la llave que es Cristo. Si no hay Cristo, no hay bendiciones de este Dios Trino. No hay poder del trono y no hay conquista en el campo. Esto tenemos que llevarlo donde estemos, a través de nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestros estudios, lo que sea. Y luego poder disfrutar de la cumbre. Tengo que ser una cumbre espiritual. ¿Qué es ser cumbre espiritual? Es estar arriba de la cumbre espiritual. Es estar arriba. Cuando tú estás abajo de una montaña, ¿dónde miras? Miras arriba, ¿verdad? Miras a los que están arriba. Y así estamos los creyentes. Siempre estamos mirando a los que están arriba. A nuestros jefes, a los que controlan el mundo, a los que controlan la sociedad, a los que hacen cultura. Siempre estamos mirando arriba. Pero cuando soy yo el que subo esa cumbre espiritual, ¿a dónde miro? Cuando estoy arriba, ¿a dónde miro? Miro abajo. No es una cuestión de orgullo, no es una cuestión, es una cuestión de mirar. Cuando yo estoy en la cumbre espiritual, ahora lo veo todo.
y ahora lo veo desde otra perspectiva. Cuando yo tomo el talento que Dios me ha dado y lo llevo arriba y vivo como ese especialista, haga lo que haga y con lo que haga, yo ya no miro arriba. José no miraba arriba. ¿José dónde miraba? Miraba abajo. Porque al principio, cuando estaba en la casa de Potifar, aunque era un simple mayordomo, era el mejor. ¿Y qué hacía? Controlaba todo, miraba hacia abajo, porque él supervisaba. Y cuando pudo superar eso, se convirtió en gobernador. ¿Hacia dónde mira el gobernador? Hacia abajo. Todo lo que tiene que gobernar y a todos los que tiene que gobernar. Esta es la respuesta de la cumbre. Tenemos que disfrutar de la comunicación correcta. ¿Cuál es la comunicación correcta? La que parte primero de Dios hacia mí. Y cuando esa comunicación funciona, mi comunicación con las demás personas va a funcionar. Eso es lo que tiene sentido. Lo que tiene sentido es que cuando Dios se comunica conmigo, yo pueda comunicarme con otras personas. Esta es la comunicación correcta en mi vida. Volvemos al texto del principio. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva? ¿Cómo estaba la iglesia que Cristo de alguna forma formó, moldeó y empujó? No voy a volver a leer los versículos, los hemos leído ya varias veces. Es versículos que forman parte de este contenido para el año 2023. ¿Cómo estaban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento de pan en las oraciones. ¿Pero dónde estaban disfrutando de ello? Nos podemos ir al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Esta idea tenemos que mantenerla. ¿Dónde ellos disfrutaban del Evangelio? En el templo y en las casas. Pero ¿vivían dos vidas diferentes? No. Tenían una vida que disfrutaban en el templo y continuaban en las casas. Para 2023, ¿cuál es la clave? Que las bendiciones del templo yo las lleve a mi casa. Esta es la respuesta. Si yo separo las dos cosas, voy a tener problemas. Porque si vivo 6 días a la semana fuera de las bendiciones del templo, ¿de qué estoy disfrutando? ¿De qué estoy gozando? ¿Hacia dónde voy? Ahí está lo que hemos dicho antes. Tenemos que dibujar estas respuestas en mi vida. Yo, cuando disfruto de las bendiciones del templo, luego lo llevo a mi hogar. La palabra que Dios me da el domingo en el templo, yo la llevo a mi hogar. Y tendríamos que hacer nuestro fórum. Y los remanentes, tenemos que preguntarles, ¿cuál es la palabra que te ha dado la profesora hoy? ¿Qué te ha dado la maestra? Es esta. Pues ¿qué hacemos? Disfrutamos durante toda la semana de esa palabra. Si yo no tomo la promesa, como hemos visto, creo y oro por ella, la promesa se va, la promesa se cae, la palabra de Dios va al suelo, porque choca conmigo. Intenta entrar, choca y se cae al suelo, y luego se barre. Si yo, la promesa que Dios me da en mi vida, yo la disfruto luego en mi casa, las respuestas del domingo serán las mismas que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y vuelta a empezar. Pero tiene que haber este paso, si no, ¿cómo yo voy a poder disfrutar de las bendiciones que trascienden? Si yo no soy capaz de trascender del domingo por la noche al lunes, si yo no soy capaz de trascender del domingo a las 2 de la tarde que nos vamos a casa, y si eso se queda ahí, se pierde. Tengo que disfrutar, como la iglesia primitiva, del Evangelio en el templo y en las casas. ¿Para qué? Para que desde mi hogar, mi casa de misión, pueda llegar a mi campo. ¿Cuál era la finalidad de esto? Último versículo del capítulo 2.
alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? ¿Dónde está la conexión? Templo, mi casa y mi campo. Todos los días. Si yo no conecto estas tres cosas, va a haber un problema. Y con esto podemos hacer un dibujo si es que... Mira, ese pinta un poco mejor. Creo que es permanente, pero me la voy a jugar. ¿Qué hago yo? Primero disfruto de las bendiciones que Dios me da en el templo, todos juntos. Dios me da la palabra, Dios me da la llenura del Espíritu Santo, que luego de aquí, ¿dónde voy? Yo voy a mi casa. Pero si me quedo en mi casa, ¿qué ocurre con el mundo? Que sigue enfermo y con problemas. Por eso yo tengo que conectar mi casa con el campo. Las respuestas que Dios me da en el templo se acaban cumpliendo en el campo. Ahora, ¿cómo cerramos el círculo? Cuando yo vuelvo del campo y voy al templo, no cansado y cargado, no frustrado, no aburrido, no quejándome, no criticando. ¿Cómo voy? Voy con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios me dio en el templo se cumple en mi casa y en mi campo. Porque la promesa la veo cumplida. Porque yo disfruto del poder del trono. Porque yo disfruto de las respuestas. Porque yo veo las evidencias. ¿Cómo llego el domingo al templo? Dando gracias a Dios, glorificando y honrando y esperando lo nuevo para la siguiente semana. ¿Qué ocurre si cortamos alguna parte de estas? Lo que ocurre es que yo no puedo disfrutar plenamente. ¿Cómo disfrutaba la iglesia primitiva? Porque hacía este círculo. Cada día templo, casa y campo. Y cuando conectamos estos tres campos, conectamos estos tres lugares, Dios hace la evangelización del mundo a través nuestra. ¿Es fácil? No es difícil. De verdad que es muy fácil. Es muy sencillo. Solamente conecta estas tres cosas. Vive de esa forma y lo vas a conseguir. Es fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque, primero, Dios me lo ha prometido. Y segundo, nosotros hemos sido creados para disfrutar de esto. Es decir, esta es mi naturaleza. Y si yo no disfruto conforme mi naturaleza espiritual, voy a vivir desnaturalizado. Por eso, solamente disfrutar de conectar estas tres cosas. Dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Alegría, acción de gracias y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque no había nada en su corazón que le estuviese molestando. No había temor, no había queja, no había crítica, no había nada. Era algo sencillo, limpio, puro, en lo cual ellos podían disfrutar. Como hemos dicho, es fácil. Pero ¿dónde empieza todo? En la fe que trasciende. Y así es como nosotros podremos trascender de los problemas a las respuestas en nuestra vida. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a trascender los problemas? Con la fe que trasciende. Amén. Señor y Padre, gracias por la respuesta que tenemos en Cristo. Gracias por la respuesta que tenemos
a través de nuestra vida. Gracias porque esa fe, la cual tenemos en ti, únicamente en ti, es la fe que nos va a llevar a tener las respuestas imposibles de nuestra vida. Gracias porque esa fe nos va a llevar a poder tener ese poder del tono celestial. Señor, que en este año 2023, que terminamos hoy de compartir el contenido, sea un año en el que podamos desafiar aquello que es imposible y sea un año en el que podamos desafiar ese poder infinito tuyo, el cual ya tenemos en nuestra mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.